Hola a todos y todas, buenos días. Vamos a partir nuestra clase de hoy, miércoles 27 de octubre. El día de hoy vamos a estar resolviendo ejercicios para prepararnos para la prueba número 2, que es el día de mañana. Como siempre, cualquier duda o consulta me van diciendo por el micrófono o por el chat. Antes de comenzar, ¿hay alguna pregunta, duda, consulta? Entonces, comencemos. El día lunes también estuvimos haciendo ejercicios y nos faltó una parte, que era la parte C de este problema. Nosotros demostramos que Q de X, que son los polinomios en variable X, eran isomorfos a Q de X más 1, que eran polinomios con coeficientes en Q de variable X más 1. También probamos que si un polinomio era irreducible en 1, iba a ser irreducible también el f de x más 1. Entonces f de x es irreducible si f de x más 1 lo es. Y ahora hay que demostrar que el x a la quinta más 5x cuadrado más 4, que pertenece a q de x, es irreducible. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Este polinomio es de grado 5, por lo tanto, no es suficiente mostrar que no tiene raíces, porque es posible que se escriba como un polinomio de grado 3 por otro de grado 2. De esa forma va a ser reducible si tiene esa escritura. Entonces, como nos piden demostrar que es irreducible, no va a ser suficiente mostrar que no tiene raíces. Entonces, no es suficiente, esto ya lo hicimos, no es suficiente mostrar que x a la quinta más 5x cuadrado más 4 no tiene raíces. Pues, si se escribe como producto de un polinomio de grado 2 por otro de grado 3, por otro de grado 3, será reducible. Entonces aquí hay que intentar de alguna manera probar que ese polinomio de grado 5 es irreducible. Y nosotros tenemos un criterio que cada vez que tengamos un polinomio con coeficientes en los enteros, si existe un primo que cumple ciertas condiciones, va a ser irreducible sobre Q. Y ese criterio que vimos es el criterio de Eisenstein, que nos permite hacerlo para un polinomio de cualquier grado que cumpla esas condiciones. Aquí si lo vemos, no tenemos que este polinomio cumpla las condiciones porque no hay ningún primo que no divida al 1, que divida al 5 y al 4 y que ese primo al cuadrado no divida al 4. Pero vamos a usar la parte B del problema, que si mi polinomio va a ser irreducible si el f evaluado en x más 1 es irreducible. Entonces voy a tomar este polinomio y evaluarlo en x más 1 y ver qué me queda. Entonces ahora, si lo agrandamos aquí y anotamos el f de x, que es x a la quinta más 5x cuadrado más 4. No, porque el criterio de las raíces racionales te habla de raíces. Y no es suficiente mostrar que no tiene raíces, porque ahí te diría que no es posible escribirlo como un polinomio, por ejemplo, de grado 1 por uno de grado 4. Pero como tiene grado 5, podría escribirse como un polinomio de grado 2 por otro de grado 3. Y si eso pasa, va a ser reducible. Entonces, por eso, como es de grado 5, no basta mostrar que no tiene raíces. Eso va a ser suficiente cuando el polinomio es de grado 3 o de grado 2. Si hay uno muestra que no tiene raíces, va a ser irreducible.
Pero un polinomio de grado mayor hay que mostrar que no tiene otras escrituras. Por ejemplo, uno de grado 4 que no se puede escribir como uno de grado 2 por otro de grado 2, uno de grado 5 como uno de grado 2 por otro de grado 3, etc. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, perfecto. ¿Vamos todos bien hasta aquí? Valeria, Roxana, Rodrigo, Nayeli, Nadia, Maite, Jürgen, Constanza, Benjamín, Antonella. Entonces, el único teorema que nosotros tenemos que nos ayuda a mostrar que un polinomio es irreducible sobre Q con cualquier grado es el criterio de Eisenstein, pero se tienen que cumplir las condiciones con el primo. Y eso es como el inconveniente aquí, al tener x a la quinta más 5x cuadrado más 4. Ahí no hay ningún primo que me cumpla las condiciones para poder decir que es irreducible. Pero si yo uso la parte B, voy a ver qué ocurre al evaluarlo en x más 1. Entonces, f evaluado en x más 1 va a ser igual a x más 1 a la quinta más 5 por x más 1 al cuadrado más 4. X más 1 a la quinta lo voy a hacer usando el triángulo de Pascal. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, y aquí estoy ya lista. 5, 10, 10, 5, 1, 1. Por lo tanto, este va a ser x a la quinta más 5x a la cuarta más 10x al cubo más 10x cuadrado más 5x más 1. Y ahí con el triángulo de Pascal podemos calcular los coeficientes. También podemos usar el teorema del binomio y trabajar con la combinatoria. También vamos a llegar con el número combinatorio. Vamos a llegar al mismo resultado. Más 5 por x cuadrado más 2x más 1 más 4. Vamos a ir viendo. X a la quinta más 5x a la cuarta más 10x al cubo más 10x cuadrado más 5x más 1 más 5x cuadrado más 10x más 5 y más 4. Vamos a ir viendo. X a la quinta. No hay más x a la cuarta. 5x a la cuarta. 10x al cubo. X cuadrado hay más. Los voy a pintar. Aquí y aquí. 15x cuadrado. Aquí. X. $15x. Y el número 1, 9, no, 6, 10. Ahí está. Revisemos si no hay ningún error, si está bien hecho el cálculo. Y recordar que esto de aquí es igual a esta expresión que está aquí. Hasta ahí. Pregunta, ¿ese polinomio es irreducible, sí o no? ¿Por qué? ¿Qué primo uso? El 5. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? F de x más 1 es irreducible por el criterio de Eisenstein usando el primo 5. Usando ahora la parte B, y si usamos la parte B del ejercicio, tenemos que f de x es irreducible sobre q. Y ahí estaríamos listos. ¿Dudas, consultas, preguntas? Antonella, Benjamín, Constanza, Jürgen, Nayeli, Maite, Valeria, una mano levantada. Dígame.
Profe, una consulta sobre lo que sería como el criterio del ejercicio B. ¿Podría extenderse esa como condición? Tipo, ya que si tipo, lo vemos como a la larga en vez de más uno, podría ser cualquier entero, o natural incluso. Ah, si tú lo quieres extender a este que está acá. Sí, Por también se ejemplo, puede, así como tú dices x más 2. sí, algo Sí, así, como hacer una extensión a algo más general incluso. sí, sí se puede. Oh, ah, ya, Tú al eso era. final vas a tomar que la evaluación aquí va a ser la misma función que p de x lo llevas a p evaluado en otra expresión y, por ejemplo, a x más 2, a x menos 3, y de ahí usando eso que va a ser un isomorfismo, Ujú. va a poder mostrar que f de x, si es irreducible en q, el otro también. Lo importante es decir dónde es irreducible el otro, que es la pregunta que tenemos acá. En este caso, el f de x más 1, ese polinomio que está aquí, es irreducible sobre q de x, en este caso porque estamos usando el criterio de Eisenstein. Y eso implica, si el polinomio es irreducible, que el otro también va a ser irreducible. Danae, Dígame. Danae. Eso con respecto al f de x más uno, bueno, funciona con x más 2, x menos 3, lo que sea, porque finalmente en el gráfico es una traslación horizontal, o sea, la cantidad de raíces se mantiene, ¿no es cierto? Es por eso, ¿no? Sí, porque como tú dices, va a ser una traslación horizontal en este caso. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que, por ejemplo, si yo le sumo 1, le resto 1, le sumo 2, le resto 2, el grado del polinomio no va a cambiar. Es distinto, por ejemplo, si yo lo envío a, por ejemplo, x al cuadrado más 1. Ahí ya no va a ser lo mismo, porque si yo lo quiero evaluar, por ejemplo, en algo de este estilo, ahí la función no me va a estar manteniendo el grado. El isomorfismo ya no va a serlo, porque no va a ser inyectivo, pero si yo lo envío a una traslación, en este caso, horizontal, ahí no tengo ningún problema. Si lo envío a x más 1, x más 2, x menos 3, etcétera, no va a haber ningún problema en eso, porque al final lo único que yo estoy haciendo es que el x lo estoy enviando a x más 1, pero no le estoy cambiando el grado. Si yo llego a cambiar, por ejemplo, aquí, ahí ya la función va a poder ser, por ejemplo, podría no ser inyectiva. Pero si lo llevamos a x más algo o x menos algo, podemos repetir el mismo ejercicio. Ah, ya. Acá nosotros mostramos el otro día que el f de x más 1 era irreducible en q de x más 1, pero es válido para que sea irreducible. Tú tienes que mostrar dónde lo es. En este caso, yo tengo que este polinomio, el f de x más 1, es irreducible en q de x, pero eso va a implicar que si el polinomio es irreducible, el f de x más 1 implica que el otro también sea irreducible. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Más dudas, consultas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Alguien se perdió? ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? Perfecto. Entonces, cuando tengamos polinomios de grados muy grandes, no basta ver que no tengan raíces, porque siempre puede haber otra escritura. Entonces hay que intentar utilizar criterios que conocemos para probar que son irreducibles. Y si tenemos ejercicios que vienen con A, B, C, hay que utilizar las partes anteriores normalmente. Eso no pasa solo aquí en estructura, sino que en cualquier curso cuando a uno le piden probar varias cosas, normalmente se utilizan las anteriores para poder concluir la última parte. Si por algún motivo uno no prueba una de ellas, asume que es verdad y prueba la que le sale en una prueba. Yo creo que todos hemos hecho eso cuando somos estudiantes. Hasta aquí. ¿Todo bien con el problema que nos quedó pendiente el lunes? Antonella, Benjamín, Constanza, Jürgen, Maite, Nadia, Nayeli, Roxana, Valeria, ¿todo bien?
Perfecto. Entonces vamos viendo el siguiente problema. Determine si P de X, que es un polinomio de grado 4, X a la cuarta más 1 en Z5 de X, es reducible o irreducible. Aquí tenemos un polinomio de grado 4. Vamos a ver si es reducible o irreducible. Entonces, primero podríamos ver si tiene raíces. Si tiene raíces, va a ser reducible. Si no tiene raíces, no es posible escribirlo como un polinomio de grado 1 por uno de grado 3. Y de ahí tendríamos que ver si se puede escribir como un producto de polinomios de grado 2, que ahí nos daría el grado 4 que tenemos aquí. Entonces intentemos resolverlo. Voy a dar unos minutos para que ustedes vean si tiene o no raíces y ahí lo empezamos a trabajar. ¿Tendrá raíces o no tendrá raíces? Ya, no tiene raíces, no. Entonces vamos a ver esa parte. Y no, no tiene raíces. De hecho, este problema lo traje para que veamos cómo se trabaja el sistema cuando uno lo escribe como un polinomio de grado 2 por otro de grado 2. Y lo vamos a trabajar en Z5. En Q, en Z, es lo mismo. Entonces veamos primero si tiene raíces. Veamos si P de X tiene raíces. Para eso hay que evaluarlo en la clase del 0, del 1, del 2, del 3 y del 4, ya que tiene coeficiente en Z5. Entonces, P evaluado en la clase del 0 nos da la del 1, P evaluado en la clase del 1 nos da la del 2, P evaluado en la clase del 2 da 2 a la cuarta, eso es 16, más 1 es 17, que eso es la clase del 2. P evaluado en la clase del 3 es 81, más 1 es 82, que es la clase del 2, y P evaluado en la clase del 4, 4 por 4 es 16, 16 por 16, sí, 256, más 1, 257, que eso también es la clase del 2. No tiene raíces.
P de X no tiene raíces, por lo tanto, no es posible escribirlo como un polinomio de grado 1 por otro de grado 3. Aquí ya no puedo decir que eso implica que es irreducible, no, porque tiene grado 4, entonces hay que ver si lo puedo escribir como uno de grado 2 por otro de grado 2. Si eso no es posible, entonces va a ser irreducible, y si es posible, va a ser reducible. Hasta aquí, ¿vamos todos bien? Ahí, me falta una diapositiva. Déjenme agregar aquí una diapo y lo voy a agrandar. A ver, el chat. Si fuera -1, aquí, por ejemplo, si fuera -1, habría que ver si así tiene una raíz. Si tú me hablas si fuera x a la cuarta menos 1. Ah, sí. Ahí si evaluamos la clase del 1 daría 0, así que sí. Ahí podríamos factorizarlo. Claro, tendría una raíz que en ese caso sería el 1 y habría que hacer división sintética, podemos hacer en este caso, para encontrar el polinomio de grado 3. La división sintética también se puede utilizar en los ZP, los polinomios con coeficiente en ZP, solo que hay que tener claro que cuando sumamos, después hay que convertirlo a las clases módulo P, que en este caso sería módulo 5. Entonces podemos hacer lo mismo que uno hace con los polinomios con coeficiente en los enteros, pero después siempre hay que pasarlo a las clases, que es como también el día lunes dividimos polinomios, uno puede dividir, pero después tiene que pasarlo a las clases. Siempre el resultado final se pasa a las clases. Pero si fuera ahí sería reducible y se podría factorizar como un polinomio de grado 1 por uno de grado 3. Entonces hasta aquí, más dudas, consultas, preguntas. Entonces vamos viendo, supongamos que lo podemos escribir como un polinomio de grado 2 por otro polinomio de grado 2. Entonces veamos si eso es posible. Veamos si P de X, así se llama así, se puede escribir como producto de polinomios de grado 2. X a la cuarta voy a ver si se puede escribir como x cuadrado más ax más b por x cuadrado más cx más d. Cuando un polinomio es mónico, yo puedo escribirlo, si lo quiero escribir como producto de 2, puedo hacer que los otros dos sean mónicos. ¿Qué significaba mónico? Que el coeficiente líder, dominante o principal, fuera 1. Porque como estoy trabajando con coeficientes en un cuerpo como Z5, si yo aquí, por ejemplo, pongo otra letra, la que tiene que estar aquí tiene que ser su inverso multiplicativo. Y eso siempre existen porque tengo acá coeficiente en un cuerpo, entonces no voy a tener ningún problema. Es por eso que uno puede sacar las dos letras que están ahí, porque la única relación entre esa y la otra es que uno va a ser el inverso del otro. Es por eso que podemos no ponerlos y asumir los mónicos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es multiplicar el lado derecho e igualar y ver si en los sistemas que nos quedan esas ecuaciones tienen o no solución en Z5. Eso es importante. Entonces voy a multiplicar x a la cuarta más 1 va a ser igual a x a la cuarta más cx al cubo más dx cuadrado más ax al cubo más acx cuadrado más ad
ahí sí, A por D, X más BX cuadrado más B por CX más B por D. Ahí los multipliqué. Los vamos a revisar porque son hartos términos. Tenemos X a la cuarta, CX al cubo, DX cuadrado. AX al cubo, ACX cuadrado, ADX. BX cuadrado, BCX, B por D. Entonces ahora los tenemos que igualar por grados. Entonces el X a la cuarta, 1 es igual a 1. El del lado izquierdo no tiene X al cubo y voy a ver todos los que tienen X al cubo aquí. Que sería este y esos dos. Entonces 0 es igual a más C o C más A. Después no tiene X cuadrado, tampoco tiene X y tiene la constante. Voy con el X cuadrado. Este es del X al cubo, X cuadrado para no perderse, la del X y la constante. X cuadrado, acá tengo un D, una C y un B. Entonces tengo un D más una C más un B. El X, tengo este. AC más BC. Y el 1 tiene que ser B por D. Hasta ahí. ¿Vamos todos bien? ¿Estamos bien con el cálculo? Si me llego a equivocar, me dicen nomás. No esperen hasta el último. ¿Todo bien con la igualación? Igualamos por grado, similar a lo que hacíamos en álgebra lineal cuando trabajábamos con polinomios. Y nos quedaron aquí 4 ecuaciones, tenemos 4 incógnitas, así que hay que ver si tiene factorización. Si tiene solución. El del X, a ver, quizás lo copié mal. Sí, es ADBC, los copié al revés. Y los pinté aquí. Sí, tienes razón ahí, es A. No era ese. Voy a pintar los del X cuadrado. Acá está, AD y BC. Ahí los puse al revés. AD más BC. Ahí sí, el del X. Sí, es AD, no AC. Ahí está. Entonces ahora sí. Ahora lo tenemos bien escrito. La idea es ver si podemos resolver esto o no. Y recordar que los coeficientes A, B, C y D están en Z5. Entonces aquí recordar que Z5 tiene la clase del 0, la del 1, la del 2, la del 3 y la del 4. Entonces de la primera ecuación, tengo que A es igual a menos C, de esa primera ecuación. Entonces voy a ver dónde podemos ingresar esto. Podríamos, por ejemplo, ponerlo en la parte de la tercera ecuación. Entonces, de la primera, A es igual a menos C, y si nosotros reemplazamos, si reemplazo en la tercera ecuación, donde esta es la primera, segunda, tercera y cuarta, si la reemplazamos en la tercera, nos quedaría lo siguiente. El A vale menos C, entonces me va a quedar 0 es igual a menos C por D más B por C. Puedo factorizar por C y voy a poner el B primero menos el D para que el menos me quede en el medio, no al principio porque se ve feo. Entonces reemplacé el A, que está aquí, por menos C, entonces me quedó menos C por D más B por C. Y factoricé por C. Hasta ahí, ¿estamos bien? Tengo que un producto vale 0. Aquí puedo decir esto es 0 o esto es 0. Y si puedo decir eso, ¿por qué? ¿O no puedo decirlo? Y si lo puedo decir, ¿por qué será? A ver, piénsenlo ahí un momento y veamos. Porque es un dominio de integridad. De hecho, es un cuerpo Z5 y los coeficientes aquí, el A, el B, el C y el D, están en un cuerpo. Así que podemos decirlo sin ningún problema. Perfecto.
Entonces, como tengo que un producto es 0, eso significa, esto de aquí significa que el C es 0 y el B menos D es 0. Uno de esos ocurre. Entonces aquí tenemos que el C es 0 o B menos D es 0, pues Z5 es un dominio de, bueno, es un cuerpo. Voy a poner, es un cuerpo, así que no tiene divisores de 0. Es un cuerpo, eso quiere decir que no hay divisores de 0. La única forma de que nos dé 0 es que alguno de ellos lo sea. Entonces, ahora hay que analizar, por ejemplo, qué ocurre si el C vale 0 y ver si llegamos a una solución. Si no llegamos a una solución, trabajamos con el otro caso. Si el B menos D vale 0, si llegamos a una solución, genial. Si no llegamos a una solución, va a ser irreducible. Entonces vamos con el primer camino, que el C vale 0. Entonces, si C vale 0, ¿qué implicará eso? En la primera ecuación implica que el A también es 0. Entonces, el A vale 0. Y si yo uso la segunda ecuación, me va a quedar lo siguiente. En la segunda ecuación me quedaría que 0 es igual a B más D. Porque si el C es 0, bueno, y el A también, porque el A es igual a menos C, entonces el A va a ser igual a menos 0, que eso es 0. Me va a quedar 0 es igual a B más D, o a D más B. Y en la última, yo tengo esto, que 1 es igual a B por D. Entonces ya sé cuánto vale C, ya sé cuánto vale A. La idea es ver si existe solución para el B y el D. En Z5. Hay dos números en Z5 que sumados den 0 y multiplicados den 1, es decir, que uno sea el inverso multiplicativo del otro, pero que sumados den 0. Recordar que Z5 está formado por la clase del 0, la del 1, la del 2, la del 3 y la del 4. El 2 y el 3, el 2 y el 3, muy bien. Entonces, el B puede ser 2 y el D puede ser 3. O al revés, ellos dos cumplen. Entonces, así encontramos solución. Así tenemos que el x a la cuarta más 1 se escribe como x cuadrado más a por x, que la vale 0, más b, que ahí les voy a poner la clase, por x cuadrado más c por x, el c vale 0, más d. Y ahí estaríamos listos. Y de hecho, si uno multiplica aquí, nos daría x a la cuarta más 5x cuadrado, que en este conjunto es 0, más justamente 6, que en este conjunto es la clase del 1. Así tenemos que el polinomio es reducible. Si no hubiéramos encontrado solución, nos quedaba la otra opción, que el b menos d fuera 0. Y ahí tendríamos que encontrar el valor de A y de C. Si no hubiéramos tenido solución ahí, eso quiere decir que el polinomio sería irreducible. Entonces, hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Valeria, Roxana, Rodrigo, Nayeli, Nadia, Maite, Jürgen, Constanza, Benjamín, Antonella. ¿Todo bien hasta ahí? Perfecto. Entonces ahora vamos a trabajar con los enteros de Gauss. Considere el dominio euclidiano ZI, los enteros de Gauss, y nu, la evaluación euclidiana. Demostrar que nu de z es mayor o igual que 0 para todo z en ZI, que la evaluación separa el producto, que la evaluación de 1 es 1 y que la evaluación de U es 1 si solo si U es una unidad. Y prueba además que el 1 más 2i es irreducible en ZI. Entonces, primero voy a recordar un poco sobre los enteros de Gauss. Nosotros sabemos que es un dominio euclidiano, eso implica que es un DIP,
Y eso implica que es un DFU. Y tenemos una evaluación euclidiana aquí, donde la evaluación de un A más BI viene a ser A cuadrado más B cuadrado, donde a este le estamos llamando Z, en este caso alfa, beta, para dos elementos ahí, y U para otro elemento ahí. Y recordar que este conjunto está formado por los A más BI, donde A y B son enteros. Eso es lo que nosotros sabemos. Y esta de aquí es la evaluación euclidiana. Euclidiana. Hasta ahí. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo claro hasta ahí. Entonces vamos demostrando la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. Todas esas son bien sencillas. No hay mucho en lo que hay que trabajar. Quizá en el 2 es un poco más largo, pero como nosotros probamos con z raíz de 5i, que una norma que dábamos ahí separaba el producto, era largo el cálculo, pero era fácil. Era hacer un lado, hacer el otro y ver que son iguales. Aquí es lo mismo. Entonces intenten hacer el 1 y el 2, voy a dar unos 3 minutos y lo revisamos. Cualquier duda o consulta me van preguntando. Al alfa le voy a poner A más BI y al beta le voy a poner C más DI. Para que estemos iguales. Buena idea. Alfa, A más BI y beta, C más DI. Así. Y al U de la parte 4 también le voy a poner A más BI.
Veamos la primera parte. Entonces tenemos aquí los enteros de Gauss, A más BI, donde A y B son enteros, y el I es el número imaginario que al cuadrado vale menos 1. Y nos piden probar, tenemos que por demostrar que la evaluación de un z siempre es mayor o igual que 0 para todo z en z de i. Entonces me voy a dar CAZ igual a A más BI, un entero de Gauss. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Por ejemplo, como A es un entero, se cumple que A al cuadrado es mayor o igual a 0. Como el B es un entero, se cumple que al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. De hecho, esto es válido para cualquier número real. Cualquier número real que yo me dé al cuadrado va a ser mayor o igual que 0. Si lo sumamos, tendríamos que A cuadrado más B cuadrado es mayor o igual que 0. Y esto es justamente la evaluación del z. Así que la evaluación siempre es mayor o igual a 0. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguien se perdió? Perfecto. De hecho, como una observación, no es solo mayor o igual que 0, sino que la evaluación de un entero de Gauss siempre es un entero positivo o 0. Este A cuadrado siempre es un entero positivo o 0, y este B cuadrado también es un entero positivo 0, porque si el A es entero, al cuadrado va a seguir siendo un entero, no va a ser una fracción, no va a ser el raíz de algo, no, va a ser un entero positivo o 0. Y el otro también va a ser un entero positivo 0, por lo tanto la suma de ellos va a ser siempre un entero positivo 0. No es posible que el A cuadrado más B cuadrado nos dé, por ejemplo, 3/4 o raíz de 2 o 1/2. No es posible porque el A y el B son enteros. Entonces ahí mostramos que siempre es mayor o igual a 0. Pero una observación importante es que siempre es positiva o 0, pero es un entero. No va a darnos raíz de 2, ni raíz de 7, ni 3/4, ni 1/2. Nos puede dar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Entonces veamos la parte 2, que nos piden ver que separa el producto. Entonces tenemos que demostrar ahora que la evaluación del alfa por el beta es igual a la evaluación de alfa por la evaluación del beta. Para todo alfa y beta en z de i. Eso es lo que queremos demostrar. Nos vamos a dar los elementos, sean. Me dio, pero me demoré. Sí, es un poco largo, quizás tedioso, pero no es difícil. Es más que nada largo. Sean alfa de la forma A más BI y beta, un C más DI, enteros de Gauss. Entonces vamos a calcular la evaluación de alfa por beta. Para eso primero voy a calcular alfa por beta. Entonces alfa por beta viene a ser A más BI por C más DI. Eso me queda AC menos BD más AD más BC, todo eso por I. AC menos BD, AD, BC, factorizado ahí por el I. Entonces ahora calculamos la evaluación del alfa por beta. Eso sería su parte que no tiene I al cuadrado, más lo que acompaña el I, la parte imaginaria, al cuadrado. Y esto quedaría A cuadrado, C cuadrado, menos 2AC, BD, más B cuadrado, D cuadrado, más
A cuadrado D cuadrado más 2ADBC más B cuadrado C cuadrado. S con S se cancelan. A cuadrado C cuadrado más B cuadrado D cuadrado. A cuadrado D cuadrado más B cuadrado C cuadrado. Y ahora tengo que hacer el otro cálculo. La evaluación de alfa por la evaluación del beta. Esto sería a cuadrado más b cuadrado por c cuadrado más d cuadrado. Al multiplicar a cuadrado, c cuadrado más a cuadrado d cuadrado más b cuadrado c cuadrado más b cuadrado d cuadrado. Los pintamos para ver si están todos. Este es S. S es el último. Este es S. Y S es S. Son iguales. Así, la evaluación de alfa por beta es igual a la evaluación de alfa por la evaluación del beta. Separa productos. Hasta ahí. ¿Se entiende? Antonella, Benjamín, Constanza, Jürgen, Maite, Nadia, Nayeli, Rodrigo, Roxana, Valeria. ¿Todo bien hasta ahí? No sabía que hacer lo que hay que hacer nomás. Tomar el alfa, el beta, multiplicarlos, calcularles la evaluación y después calcularlas por separado y multiplicar. Y ver que son iguales. Nos dio lo mismo, así que separa el producto. Veamos qué más hace. Andamos súper bien con el tiempo. La tercera que hay que probar es... que la evaluación del 1 es el 1. Eso no es difícil. Por demostrar que la evaluación del 1 es el 1. Entonces la evaluación del 1 es lo mismo que escribir para que se vea 1 más 0i. Y esto vendría a ser 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, que eso es 1. Entonces estamos listos. La evaluación del 1 es el 1. Y ahora vamos con el otro. Nos piden probar que si la evaluación de U es 1, eso ocurre sí o sí, o sea, sí y solo sí, el U es una unidad. Entonces, la evaluación de U es 1, sí, solamente sí, U es unidad en Z de I. Recordar que ser unidad significa tener inverso multiplicativo. Entonces vamos para una dirección primero. Sea U de la forma A más BI, un entero de Gauss, tal que su evaluación viene a ser 1. ¿Qué significa esto? Esto significa que la evaluación del U, que es A más BI, eso sería A cuadrado más B cuadrado igual 1. Y aquí era importante la observación que yo les había mencionado. El A cuadrado siempre es un entero positivo o 0, y el B cuadrado también es un entero positivo 0. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos para que esta suma dé 1? Con enteros, positivos o 0. ¿Cómo podríamos hacer el 1? El 0 y el 1, ¿ok? Ya, menos 1 también, o al revés. Muy bien. Entonces, para que esta suma es 1, tenemos dos casos. Que el A cuadrado sea 1 y el B cuadrado sea 0, o el otro caso es que el A cuadrado sea 0 y el B cuadrado sea 1. En el primer caso, eso va a implicar que el A es el 1 o el menos 1. Y eso nos diría que el U puede ser el 1 o el U puede ser el menos 1. Y en el otro caso, nos quedaría que el B puede ser el más menos 1. Como el U, recordar quién es el U,
que tiene la forma a más bi, si el b vale 1 me va a quedar i, y si vale menos 1 me va a quedar menos i. Entonces nos diría que el u vale i o que el u es menos i. Esas son las opciones que tengo si la evaluación vale 1. Y todos estos son unidades. El 1 es una unidad porque su inverso multiplicativo es sí mismo. El menos 1 es una unidad porque su inverso multiplicativo es sí mismo. El i es una unidad porque su inverso multiplicativo es justamente menos i. Y el menos i es una unidad porque su inverso multiplicativo es el i. Por lo tanto, si la evaluación de u vale 1, nos dan puras unidades. Y de hecho, sí, esas son todas las unidades que hay en Z de i. No hay más. Entonces, hasta ahí. ¿Estamos bien? Mostramos que si la evaluación de un elemento en los enteros de Gauss da 1, ese elemento es una unidad. Aquí nos dieron que siempre son unidades. Ahora hay que ver que si es una unidad, su evaluación euclidiana es 1. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Alguien se perdió? ¿Alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Vamos con el otro lado. Me voy a dar una unidad. Para acá. Entonces, sea U una unidad de Z de I. ¿Qué significa que es una unidad? Esto significa que existe, entonces, existe un alfa, también entero de Gauss, tal que el U por el alfa o el alfa por el U nos da 1. Eso lo sabemos porque si es una unidad, tiene inverso multiplicativo en el conjunto. Entonces existe otro elemento en los enteros de Gauss que al multiplicar da 1. Si aquí aplico la evaluación, me quedaría que la evaluación de alfa por U es igual a la evaluación del 1. Esto sé que vale 1 y esto es el producto. ¿Y qué yo sé? Que la evaluación de U siempre es un entero positivo o 0. Y que la evaluación del alfa es siempre un entero positivo o 0. Por lo tanto, ¿cuál es la posibilidad que números positivos o 0, que sean enteros, al multiplicarlos nos dé 1? La única posibilidad es que la evaluación de U sea 1 y que la evaluación del alfa también es 1. Y eso era justamente lo que nosotros queríamos demostrar. Que si el U era unidad de Z de I, cuando yo le calculo la evaluación euclidiana, me da 1. Hasta aquí. ¿Se entiende? Antonella, Constanza, Jürgen, Maite, Nadia, Nayeli, Rodrigo, Roxana, Valeria. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguien se perdió? ¿Está todo claro? Sí se entiende. Perfecto. Ya nos falta la última parte en este problema, que es probar que el 1 más 2i es irreducible. ¿Cuál es la definición de irreducible? ¿Qué significa que algo sea irreducible? ¿Qué significa que un elemento sea irreducible? Acá no podemos hablar, ya no es posible escribirlo como una multiplicación factorizable de dos elementos, ya.
La definición de irreducible es la siguiente. Acá. Sea R un elemento en A, donde A es un dominio de integridad. A, un dominio de integridad. Aquí nosotros dimos varias definiciones. Que divida, que sea primo, que sea asociado, que sea irreducible y reducible. Un elemento no nulo y no una unidad, diremos que es irreducible si cada vez que yo lo escribo como un producto, uno de ellos es una unidad. En los polinomios es lo mismo. Si yo escribo un polinomio que es irreducible, la única forma que yo tengo de escribir un polinomio irreducible es como una unidad, que son los polinomios constantes de grado 0, por un polinomio del mismo grado. Es decir, que no lo puedo escribir como producto de dos polinomios de grado estrictamente menor. Entonces, un elemento va a ser irreducible si cada vez que lo escribo yo como un producto, uno de ellos es unidad o el otro es una unidad. Entonces eso vamos a tener que probar aquí. Que si lo escribimos como un producto, uno de ellos va a ser una unidad. Entonces hagamos eso. Sean alfa y beta dos elementos en Z de I. Tales que el 1 más 2i se escribe como alfa por beta. ¿Qué tengo que probar? Que el alfa es unidad o bien el beta es unidad. ¿Qué puedo hacer aquí? Ideas. Hasta ahí quedamos. ¿Qué podríamos intentar hacer? Profe, aplicar la FI, o sea, la evaluación. Apliquemos la evaluación. Sí, buena idea. Ya lo habíamos hecho en uno anterior. Apliquemos. Este de aquí me queda la evaluación de alfa por la evaluación del beta. Porque la evaluación, recuerden que separa productos. Eso ya lo habíamos probado. ¿Cuánto es la evaluación de 1 más 2i? ¿Qué número nos da? Cinco. 5. Muy bien, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, 5. Y ahora hay que recordar que la evaluación de alfa siempre es un entero positivo 0 y la del beta igual. Por lo tanto, ¿cuál es la forma que dos enteros positivos o 0 me den 5? El 5 es un número primo, así que no tenemos muchas opciones. 5 por 1, muy bien, o 1 por 5. Entonces, esto de acá implica lo siguiente. Tenemos dos casos. Que la evaluación de alfa sea 1 y la evaluación del beta sea 5, o el otro caso posible es que la evaluación del alfa sea 5 y la del beta sea 1. Lo primero implica que el alfa es unidad, porque si tiene evaluación 1, por lo que probamos antes, es unidad. Y la de aquí implica que el beta es una unidad. Por lo tanto, si yo el 1 más 2i lo escribo como un producto, obligatoriamente alfa es unidad o el beta es unidad. Y con eso probamos que es irreducible. Así, 1 más 2i es irreducible. Hasta aquí. ¿Se entiende? Todos, Valeria, Roxana, Rodrigo, Nayeli, Nadia, Maite, Jürgen, Constanza, Antonella, ¿todo bien hasta aquí? Perfecto. Como es un elemento irreducible en un dominio de ideales principales, el ideal generado por él va a ser maximal. Entonces ahí ya tenemos listo el ejercicio 3. Vamos a ver este de acá. Demostrar que la extensión Q raíz de 2 raíz de 7 de Q es una extensión algebraica. Recordar lo siguiente,
que el Q raíz de 2 raíz de 7 son los elementos de la forma A más B raíz de 2 más C raíz de 7 más D raíz de 14, con A, B y C, D en Q. Esos son los elementos de este cuerpo. Nosotros ya hemos trabajado con cuerpos de este estilo. ¿Cómo puedo probar que es una extensión algebraica? ¿Hay alguna cosa que hayamos visto que nos relaciona cierta cosa con extensiones algebraicas? Que lo estuvimos estudiando la semana pasada. Ya, si es finita. Muy bien. Nosotros sabemos que esta extensión hacia Q es una extensión finita, de grado 4. ¿Por qué? Porque la base es el 1, el raíz de 2, el raíz de 7 y el raíz de 14. Cualquier elemento del cuerpo de arriba se escribe como combinación lineal de estos 4 elementos con escalares en Q. A veces el primero, más B veces el segundo, más C veces el tercero, más D veces el cuarto. Y además son linealmente independientes. Toda extensión finita es algebraica. Toda extensión finita es algebraica. Por lo tanto, la extensión que yo tengo aquí es algebraica. Recordar que nosotros demostramos que finito implicaba algebraico. La vuelta no es cierta, y ya a la vuelta de las clases o de la semana libre vamos a trabajar más con las extensiones algebraicas y vamos a ver el contraejemplo de por qué algebraico no es finito. Pero nosotros alcanzamos a estudiar que toda extensión finita es algebraica. Y para eso recordar que nos dimos un elemento y le creamos un polinomio, tomando una cantidad de vectores linealmente dependientes. De esa forma hicimos esta demostración, que no era larga, que la hicimos la semana pasada. ¿Todo bien con este problema? Antonella, Constanza, Jürgen, Maite, Nadia, Nayeli, Rodrigo, Roxana, Valeria. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer uno más que nos dice determinar todos los elementos del cuerpo Z3 de X cocientado con el ideal generado por P de X, donde P de X es el polinomio X cuadrado más 1. Nos piden determinar todos los elementos. Primero voy a mostrar por qué es un cuerpo. Como es un polinomio de grado 2, voy a mostrar que no tiene raíces. Como es un polinomio de grado 2, basta ver que no tiene raíces y será irreducible. Si yo evalúo en la clase del 0, me da 1. Si evalúo en la clase del 1, me da 2. Y si evalúo en la del 2, me da 4, 5, que eso es la clase del 2 aquí. Por lo tanto, el ideal generado por él es maximal. Y como ya que como es irreducible, el ideal generado por él es maximal. Y eso es, pues, Z3 de X es un dominio de integridad, es un dominio de ideales principales. Los irreducibles generan ideales maximales y eso es una equivalencia en los dominios de ideales principales. Entonces, como el polinomio es irreducible, el ideal generado por él es maximal, y como tengo un ideal maximal, luego tenemos que el cociente aquí va a ser un cuerpo. Y nosotros ya sabemos cómo son los elementos del cuerpo. Como este polinomio tiene grado 2, van a ser de la forma AX más B más el ideal, pero que uno también le puede poner una barra arriba. Eso de ahí, esa notación,
es lo mismo que tener AX más B más el ideal generado por P de X. Eso es lo mismo que escribirlo con una línea arriba, la clase, en el cociente, para no escribir el ideal, donde el A y el B se mueven en Z3. Son 9 elementos, porque tengo 3 posibilidades para el A y 3 para el B. Entonces hay que buscarlo. Está cuando los dos valen 0, está la del 1, la del 2. Por ejemplo, también está el X más 1, el X más 2. También tengo el 2X más 1, el 2X y el 2X más 2. Le voy a poner la clase arriba para no tener que anotar más el ideal generado por P de X porque no me va a alcanzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí estarían los 9 elementos. Hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguien se perdió? Antonella, Constanza, Jürgen, Maite, Nayeli, Rodrigo, Valeria, Roxana, ¿todo bien hasta aquí? Perfecto. Para terminar, ya que me queda un minuto, informaciones. Hoy, yo creo que terminando esto, voy a enviar las instrucciones de la prueba 2, que son muy similares a las de la prueba 1. También voy a enviar los grupos inscritos para la prueba 2, por si hay algún inconveniente, si hay algún grupo que se separó o cualquier cosa, los voy a enviar. El día de mañana es la prueba 2, el día viernes no hay clases, pero voy a enviar el problema o tema para la confección del video, más las instrucciones de qué hay que hacer con el video, cuánto tiempo tiene que durar, etc. Son las mismas instrucciones que en el curso de estructura 1. Eso lo voy a enviar el día viernes. Recordar que el video se entrega en diciembre, el 6 de diciembre. Entonces van a tener más de un mes para poder confeccionarlo. Esas son las informaciones importantes. ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Entonces, nos vemos ya a ver por el chat. La inscripción de grupos para el video lo voy a habilitar hoy en la tarde. No, voy a poner el mismo link que el de la prueba, pero si alguien quiere cambiar, lo puede hacer. Pero si usted quiere mantener su grupo, la mayoría mantuvo su grupo, así que quizás nadie lo cambie, pero voy a habilitar el link hoy en la tarde. Y el día viernes voy a enviar los problemas del video. Nos vemos ya a la vuelta de la semana libre, que vendría a ser el lunes 8 de noviembre. Que tengan mucho éxito el día de mañana en la prueba y que puedan descansar ya la próxima semana, aunque sea un poquito. Que estén muy bien y cuídense mucho. Chao, que estén bien. Nos vemos el 8 de noviembre.